Cómo se origina la palabra, vamos a ver la importancia y sobre todo sus funciones, ¿no? Las funciones tienen que estar clarísimas con respecto al tema, ¿no? Entonces vamos a detallar esta situación. Miren, este es el inicio a nivel legal de lo que es la familia, ¿no? Cuando se da la unión entre dos personas. Ahí tenemos uno, ¿cuál es la importancia de la familia, no? Dos, principales funciones de la familia. Y tres, el matrimonio, la separación de cuerpos y el divorcio. Y ahí tenemos. Vamos a empezar con el concepto. En primer lugar, vamos a decir que la familia es un grupo de personas. ¿Qué pasa con ellas? Están unidas por vínculos, por nexos de parentesco. ¿Ya? Sí. Según las explicaciones del Estado, ¿no? Es una institución natural y fundamentalmente una célula básica de la sociedad actual. Se establece gracias a que dos personas van a unir sus vidas, ¿no? La unión y la vida en común de un varón y una mujer. Y obviamente su prole, su descendencia, ¿no? Sus hijos. Ahora, si hablamos de familia en sentido amplio, vamos a decir que no solamente es papá y mamá, ¿no? Los hijos, sino que ya amplía la cantidad de personas, ¿no? Por eso se dice que en sentido amplio es el conjunto de personas que están unidas por vínculos de parentesco. Y ese parentesco son de tres tipos nada más. Mira, uno, afinidad, que es a través del matrimonio, consanguinidad, que es la descendencia de un tronco común, ¿no? Y todo el conjunto de familiares, hijos, primos, sobrinos, nietos. Y civil se refiere a la cuestión de la adopción. Adopción, ¿ya? Y también hablan acerca del afecto, el aspecto económico, social, etc. Ahora, la familia nuclear fundamentalmente se compone por el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia nuclear. Y el hogar hablan de que es la familia que está unida, o sea, que vive junto. Todos viven en un ambiente común. Papá, mamá, ¿no? Hijos, viven en un mismo lugar. A esa situación familiar se le llama hogar. Y la etimología, ¿de dónde viene la palabra familia? Viene del latín, de aquellas épocas donde se hablaba el término famulus. Y se refiere pues a un conjunto de esclavos que están en la pantalla, mire. Sí. Los esclavos son aquellos que van a ser comprados por los romanos para buscar pues su descendencia. O sea, a los inicios, en aquellas épocas esclavistas, los patricios, aparte, ¿no?, desarrollar su vida sentimental ahí con una patricia o con una mujer de la clase alta, de la nobleza, en muchos casos, los patricios realizaban las compras de esclavas, ¿ya? Y con ellas procreaban sus hijos, ¿no? Por eso la palabra famulus significa conjunto de esclavos, que son su esposa y la descendencia, sus hijos. Y ahí es donde el pater familias ejerce todo su poder. Es capaz de que
de castigar a esos miembros del famulus, ¿no? Si esa esclava, que es su esposa, ¿no? Le levanta la voz, levanta la mano, o igual con los hijos, ¿eh? El pater familias tiene el derecho de castigarlos. El castigo más común en aquella época es llevarte pues a la plaza, donde hay un tronco grande, y ahí amarrarte desnudo y azotarte hasta que te corrijas. Y si el asunto es grave, ya por ahí pueden decapitarlo o pueden venderlo en el mercado de esclavos. Entonces, así ejerce su poder, su dominio, el pater familias, el padre de familia, que es generalmente el patricio, el plebeyo rico, gente con mucho poder económico, ¿no? Que es conocida como la clase dominante en la época esclavista. Ahora, el carácter de la familia, tenemos acá el carácter natural, ¿okay? Donde se plantea que es la unidad o célula básica de la sociedad. Se habla sobre todo de la familia monogámica, como el más pequeño grupo social, ¿no? Y se menciona que aparece hace 5.000 años aproximadamente, con la sociedad esclavista, ¿no? Entonces serían algunas características de la familia según la tradición, ¿no? Según la tradición. Ahora, a nivel legal, el tema familia se respalda en la Constitución Política del Perú y se detalla en el Código Civil. En el Código Civil. Así es, ahí se encuentran todos los detalles con respecto a la familia. Un segundo. Gracias. Y ahí, en el documento fundamental del Estado peruano, ahí se establece que el deber del Estado es proteger, preservar y promover la familia monogámica. En la Constitución Política del Perú del 93 y es en el libro tercero del Código Civil del año 84, que son las que regulan las relaciones familiares. Ahora, ¿cuáles son las características? Uno, según el enfoque tradicional, es una agrupación natural. ¿Mm? Posee una base económica, ¿no? Para que la familia pueda existir, tienen que trabajar los integrantes de ella, ¿no? Papá, mamá, ambos. Ahora, esta institución está unida por un profundo contenido psicológico y espiritual. A su vez, es un organismo donde se desarrolla, ¿no? Los principios, los valores, ¿no? Ahora, ¿qué funciones cumple la familia? Mira, vamos a empezar uno por uno. Acá tenemos la función demográfica, que se refiere a la función biológica o reproductiva, ¿sí? Cuyo aspecto más importante es perpetuar la especie humana, traer nuevos integrantes a la sociedad, ¿no? Y frente a ello, el Estado desenvuelve una política poblacional. ¿En qué consiste? En la paternidad responsable, donde se establece, ¿no?, el derecho y deber de los padres respecto al número de hijos que van a tener. Ellos deciden, la pareja decide, ¿no? Pero para ello el Estado tiene que orientarles a la familia
educarles, ¿no? Instruirles sobre esta, esta capacidad que tienen, ¿no? Ahora, esto se establece a través de una planificación familiar, donde la pareja, donde la familia toma un conjunto de medidas, sobre todo de anticoncepción, usadas para decidir el número de hijos a tener, ¿no? O sea, la pareja va a emplear una serie de métodos anticonceptivos para evitar la concepción así de manera constante, ¿no? Regular, dado que la fertilidad en casos comunes o normales está en ambos, y ambos, el esposo o la esposa, ¿no? Pueden usar diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, el preservativo, la pastilla al día siguiente, puede haber, por ejemplo, la, las píldoras, los dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, acá tenemos la función económica de las familias monogámicas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que las familias ven la forma de conservar, defender y perpetuar, además de incrementar la propiedad privada. Y ahí tenemos dos tipos de familia, mira. La primera familia, que es una familia de la clase trabajadora, y la segunda familia, que es la familia de la clase dominante, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos a ver cómo se establece la función económica en cada una de ellas. Por ejemplo, en las familias populares, ellas fundamentalmente son grupos de sobrevivencia, donde los padres, ¿no? hacen todo el esfuerzo para poder satisfacer necesidades del conjunto familiar, ¿no? O sea, de los hijos y de ellos mismos. Por ejemplo, vivienda, alimentación, educación, asimismo, seguridad, salud, etcétera, ¿no? En cambio, las familias de la clase dominante se desarrollan en un contexto de derroche, de lujo, ¿no? De una vida de pomposidad, viajes al extranjero, fiestas a lo grande, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una familia cuya principal ocupación es intervenir pues en diferentes países y sobre todo en la economía de esos países. Por ejemplo, la familia Rockefeller, la familia Morgan, la familia Bill Gates, ¿no? La familia eh, Slim, etcétera, ¿no? Ahí están los dos tipos de familia, la familia de la clase trabajadora y la familia de la clase dominante, en la cual se van a cumplir la función económica, pero de diferente modo, ¿no? Mientras que unos están sobreviviendo, otros viven en la pomposidad y el lujo total, ¿no? Un derroche increíble. ¿Y de dónde sacó ese dinero, esa riqueza? De la plusvalía de millones de trabajadores, ¿no? Que laboran en sus centros, en sus empresas, ¿no? Ahí vemos toda la familia en sentido amplio. ¿Ya? Ahí vemos también la tercera función, que es la función socializadora. Esta función fundamentalmente vela por transmitir una serie de conocimientos, actitudes a los miembros de la familia. Perdón. Gracias. Entonces, ¿qué cosa es la familia? Es una micro sociedad. Ahí vamos a ver todos los problemas que hay en la sociedad contemporánea. Vamos a verlo en la familia. Por ejemplo, la iracundez, ¿no? La falta de control emocional, lo que esa violencia callejera a veces también se da en la familia, ¿no? Cuando las parejas no controlan
sus arranques emocionales, ¿no? Tanto de ira, tanto de pena, alegría, etcétera, ¿no? Y quienes van a experimentar eso son los miembros de la familia, sobre todo los hijos. Entonces ahí se transmiten no solamente estados de ánimo, estados psicológicos, también se transmiten los valores y los antivalores, ¿no? ¿Sí? Las costumbres de los padres se van haciendo poco a poco de los hijos. Y la moral, es muy importante, ¿no? Sí. También se concentran males sociales como la opresión, ¿no? La opresión que hay de los padres a los hijos o del marido a la esposa, ¿no? La mujer. También se da la subordinación, la discriminación. En muchas familias se piensa de que las hijas no deben estudiar, las hijas deben dedicarse pues a los quehaceres domésticos porque después ya cuando crezcan van a conseguir un marido que las mantenga. Por lo tanto, centran la atención en los hijos varones. ¿Sí? Ahí ellos sí lo llevan al colegio, le compran sus útiles, le hacen que avancen, que entre a veces a estudiar a un instituto, a una universidad, ¿no? Sí. Y también el machismo. En la familia se difunde, se refuerza esta ideología sumamente atrasada en la cual a las niñas, por ejemplo, se les enseña desde muy pequeñas a cocinar, ¿no? Ahí le regalan todos sus utensilios, ¿no? En una caja de juguetes, la cocinita, la ollita, el platito, la cucharita, ¿no? También le preparan para que sea una mamá. El primer regalo en su vida de una niña en una sociedad machista es un bebito, ahí con su pañal para que empiece a cambiarle. A veces el muñequito a veces tiene sus necesidades así verdaderas, ¿no? Mientras que al varoncito, ¿qué le han comprado? Un revólver, le han comprado un camión, le han comprado un alicate, un martillo, una metralleta, una espada, ¿ves? En cambio la niña está ahí con sus utensilios de la cocina, está ahí atendiendo a su muñequita, su muñequito, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? También en la familia se aprende a ser o individualista o colectivista. Así es, ¿no? Se aprende a ser relajado o trabajador, ¿no? Los hijos aprenden a ser comprometidos o indiferentes, ¿sí? Es el ejemplo de los padres para que los hijos, ¿no? Puedan tener un nivel de conciencia con respecto a lo que les rodea, ¿no? A la realidad que están viviendo, ¿sí? Por eso algunas familias le inculcan a sus hijos de que lo mejor es tener una actitud de sumisión, tranquilidad, ¿no? Indiferencia. Mientras que otras familias le inculcan a sus pequeños que la sumisión no es adecuada cuando hay muchas injusticias. La indiferencia es negativa cuando te están faltando los derechos, te están abusando, ¿no? También la cobardía es rechazada, se inculca la valentía en los hijos y los hijos van aprendiendo de los padres, ¿no? Aquellas características fundamentales de lucha social. Muchas familias van a sus actividades con sus hijos. Por ejemplo, los llevan a los museos, los llevan a los parques, los llevan a sus hijos a la playa, los llevan a las marchas, ¿no? Contra la corrupción. Ahí están yendo papá, mamá, llevando a sus hijos, ¿no? Y los hijos preguntando, papá, ¿y qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente, no? Y esos carteles, ¿y estos jóvenes quiénes son? Y el papá explicando ahí, no, estos jóvenes son de la Universidad de San Marcos, esos de allá son la Universidad de Villarreal, y estos de acá son la Universidad de la Uni, y los que están atrás de nosotros son la Universidad de la Cantuta, y acá al costado la Universidad tal. Entonces los hijos van comprendiendo que hay formas de expresarnos frente a las injusticias, ¿no? Que van de las formas más sencillas a las formas más complejas. Entonces el papá y la mamá van explicando de manera sencilla, ¿no? Sí, poco a poco, esas situaciones sociales, políticas, para que eleven el nivel de comprensión de sus hijos. Entonces la familia, en cuanto a la función socializadora, es el primer centro de educación,
primer centro de educación. Si los hijos les salen indiferentes, ¿no? Les salen alienados, es porque los padres no han puesto énfasis, o también los padres son así, pues, ¿no? Los padres también pueden ser indiferentes, pueden ser individualistas, ¿no? Entonces los hijos son fiel reflejo de los padres, así es. Y los padres son así socializadores, son colectivistas, comprometidos, quizás dirigentes sindicales, ¿no? Entonces los hijos van a tener esas características. Miren, en las cuestiones del deporte, un papá que es un hincha de un club deportivo, eh, los hinchas tienen muchas actividades deportivas, ¿no? Están siempre yendo a sus reuniones de las barras bravas, están siguiendo a su equipo, ¿no? Comprando su fetiche, ¿no? Y su polo, su banderita, ¿no? Su afiche, ahí está, ¿no? Entonces el hijo ve todo eso. Al final el hijo le pide también lo mismo para él. Y ya el niño crece, pues ya hincha de tal equipo de fútbol, ¿no? Ya, igual pasa cuando los padres pues velan para que sus hijos tengan un interés en la ciencia. Ese es el caso de nosotros, ¿no? El caso de nosotros, los postulantes. Nosotros hemos sido influenciados de alguna u otra manera por las personas que nos han rodeado para tener interés en la cuestión académica y frente a todas las dificultades, prepararnos, postular e ingresar a las mejores universidades, ¿no? Que pueden ser San Marcos, Cantuta, la Uni o el Callao, asimismo Villarreal. Entonces, ese es producto de la influencia familiar, ¿no? Ahora, la recreativa se refiere a promover un sano esparcimiento entre sus integrantes. ¿Cuál es el objetivo? La integración, la cohesión, la unidad familiar, ¿no? Que los padres y los hijos se lleven bien, que haya armonía en la familia, que no estén estresados, que no estén, a ver, así, renegones, ¿no? O agresivos. Cuando la familia se distrae, comparte, ¿no? Sale, ahí vamos a ver que hay todas esas tensiones, todo ese estrés se va desapareciendo y la familia regresa a un estado de armonía y cohesión familiar. Y como hemos dicho, las familias populares apenas pueden salir de su distrito. Sus hijos se divierten ahí en su misma zona, ¿no? En su parque, en las calles, así como vemos en la foto del niño, en un asentamiento humano, en millones de familias en el Perú. Ahora, con esto de la pandemia, la cantidad de pobreza se aumenta en 3 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. 3 millones más de pobres al Perú. Ya, mientras por otro lado, las familias millonarias, ellos se distraen, van a divertirse pues al extranjero, ¿no? Por ejemplo, se van a Dubái y se alojan en un hotel 7 estrellas, ¿no? En la mañana salen del hotel, van a la playa, que está al costadito nomás, y ahí ven pues circulando animales exóticos como caballos, caballos así justo para ese tema, para que ellos lo vean. Ahí ven, por ejemplo, delfines, pueden ver diferentes animales, ¿no? Hasta animales africanos, así es, ¿no? Y sin alquila un yate y se van a pasear por todo el mar que vemos ahí. Viajan a diferentes partes del mundo y si es más rico viaja a la luna y así se van distrayendo ellos, ¿no? Mientras que la clase trabajadora, por el sistema económico de injusticia que vivimos, apenas puede ejercer esta función. ¿Por qué? Porque mamá y papá están trabajando casi todo el día y no tienen tiempo para poder salir y recrearse con sus hijos. La función psicológica significa que las relaciones familiares se establecen bajo estrechos lazos de afecto y mutua comprensión, ¿no? El cariño, la confianza que el niño sienta dentro de su familia son fundamentales para
que él se desarrolle adecuadamente para que tenga seguridad, aplomo, decisión, ¿no? Arrojo, valentía. Eso lo aprende de los padres, lo aprende de ahí, de ese ambiente familiar, así como también la inseguridad, la timidez, ¿no? La cobardía, ¿no? Los antivalores también lo aprenden ahí en la casa, fundamentalmente. Luego se refuerza en el colegio, se refuerza en la academia, ¿no? En la universidad, pero es papá y mamá y el contexto familiar quienes van inculcándole al niño, le inculcan al niño todas esas características que uno ve en el colegio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al colegio ve a los niños cómo se comportan, ¿no? Hay algunos niños que son juguetones, desordenados, ¿no? Están ahí, no atienden la clase, ¿no? Entonces, cuando uno va a su casa, igualito se portan. O un niño así muy atento, educado, ¿no? Muy hacendoso con sus tareas, ¿no? Así. Ajá, y cuando uno va a ver en su casa es así igualito también, o quizás un poco más. Arregla su cama, hace la limpieza él mismo, ¿no? Ayuda en la familia, y después se pone a estudiar, ¿no? Y eso ha sido producto pues, de la preparación de los padres. Los padres se han preocupado por eso, le han puesto ahí tiempo, dedicación, ¿no? En otro caso, seguramente por problemas laborales, han abandonado a los hijos y los hijos crecen como pueden, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de quizás de un tío, del abuelo, a veces el abuelo vive con ellos, la abuela, y ellos tratan de inculcarle, ¿no? Pero en algunos casos hay mucha permisividad, se permite mucho a los excesos de los hijos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de la familia? Es un mecanismo de defensa frente a las agresiones biológicas como el hambre, la sed, las enfermedades. Es un mecanismo de defensa física frente al frío, el calor, la intemperie. Y las de medio social, que son los abusos. Los abusos en la sociedad van a ser contrarrestados por la función familiar, o sea, la familia vigilante. El papá, el mamá yendo al colegio a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, ahí en el medio social donde están los hijos, ¿qué sucede, no? Porque hay peligros como, por ejemplo, las drogas, el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la familia es un mecanismo de defensa. Ahí también es un hábitat donde se desarrolla el amor, así, como vemos acá, mire. Ahí está, su corazoncito. ¿Ves? Es una escuela de formación que deja huellas indelebles, o sea, los hijos van a crecer y de adultos van a acordarse de lo que ha pasado cuando eran niños, ¿no? Cuando el papá le permitía tal o cual cosa para que él fortalezca o también se perjudique a veces la unidad de consumo y producción en la familia. Y también es un refugio final frente a la adversidad. Cuando las cosas van mal, los hijos regresan a la familia donde encuentran pues un respaldo, generalmente, ¿no? Porque a veces no hay ese respaldo porque la familia está sobreviviendo, ¿no? Quizás los hijos no encuentran trabajo y regresan a la casa para sobrevivir con papá, mamá, ¿no? Los cuales generalmente apoyan a sus hijos. Y acá está la clase de parentesco, mira, parentesco natural o biológico, que es en línea recta, en línea colateral, y el parentesco civil o legal, que es por afinidad al matrimonio o por adopción. Todo eso está regulado en el Código Civil, Código Civil. Y aquí está la afinidad y consanguinidad. La afinidad se establece por el matrimonio y la consanguinidad se establece por pertenecer o descender de un tronco común. ¿Sí? El tronco común es quizás mire, el papá, acá el papá, o la mamá. Entonces, para abajo tenemos una generación. Por lo tanto, ponemos acá en primer grado. El grado es la separación entre padres e hijos, ¿no? Es la separación generacional. Y si hay dos generaciones, que son los nietos, se pone en segundo grado. Y si hay tres generaciones que los separan, que son los bisnietos, se pone en tercer grado. ¿Ves? Ese es ascendente, ese es descendente, perdón. Ahora de ascendente están los padres del papá, que es una generación más,
están el abuelo del papá y el bisabuelo. ¿Ven? Y ahí están los grados. Los grados, repito, es la separación generacional. Mira, acá hay una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Igual para abajo. Esa es la línea, a ver, recta. Esta es la línea recta, para arriba y para abajo. Pero también hay una línea colateral. La línea colateral son los hermanos, los sobrinos. Mira, entonces uno suma nomás, uno suma. Aquí hay, mira, del hijo al hermano, de acá está en segundo grado la relación, ¿no? Y con los hijos, con los sobrinos, está en tercer grado, ¿ya? Igual con los primos también, con los primos en cuarto grado y con los tíos en tercer grado, ¿ya? Los sobrinos nietos son en cuarto grado. Ahora, esta misma situación se da cuando hay el matrimonio, ¿ya? Cuando se casan, la cónyuge, por ejemplo, quizá la esposa, más bien la esposa, ¿ya? Establece con su esposo un parentesco familiar, con todos los familiares de ella. Entonces, si uno quiere saber qué grado de parentesco hay entre el esposo y la familia de la esposa, simplemente lo que hace es trasladar la figura del esposo a la situación de la esposa, acá. Ahí lo coloca a la esposa. Es el esposo, ¿ya? Entonces, ¿quieres saber qué relación tiene el esposo con la familia de la esposa? Ya, saca a la esposa y coloca ahí al esposo. Y ahí también vas a ver la misma relación que hay, legalmente hablando, ¿no? Legalmente hablando, sí. Ahí está el primer grado, ellos son los titulares en cuanto a la relación de parentesco, ¿no? Ahí están los abuelos, tercer grado los bisabuelos, cuarto grado los primos. Ahora, la tutela y curatela son instituciones supletorias de amparo. ¿Qué significa eso? Que frente a la ausencia de padres, ¿no? Madres, hermanos, que puedan cuidar del menor, se establece ya personal especializado para que cumpla esa función, ¿sí? Por ejemplo, en pantalla vemos a una tutora, se encarga de ese niño que estás viendo ahí. La tutora se encarga porque los padres quizás están en el extranjero, quizás han fallecido o quizás tienen problemas legales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las instituciones. Mira, reemplazan a los padres en sus funciones de protección y socialización de los hijos, ¿ya? La tutela, entonces, es una institución jurídica que formalmente tiene por finalidad proteger la vida y bienes de los menores de edad, originado por la muerte o incapacidad de sus progenitores. Sí, aquí hay un tutor, por ejemplo. Vamos a poner al tutor, ¿ya? Entonces, quien se va a encargar de cuidar al menor es el tutor, ¿ya? Que puede ser un extraño, puede ser un familiar, ¿no? Etcétera. Entonces le brinda la confianza, el apoyo, el respaldo al menor de edad. Existen varias clases de tutela, por ejemplo, la tutela testamentaria. El difunto o la persona que ya ha muerto deja un documento donde nombra a un tutor, ¿sí? En el testamento está el nombre del tutor. Tal persona se va a encargar de cuidar de mi hijo y por lo cual establezco un pago mensual a esa persona, ¿no? Entonces es un trabajo para un empleado, quizás un especialista, un psicólogo, bueno, hay diferentes personas que pueden asumir. La tutela escrituraria, esta tutela, el tutor es nombrado por notario, por medio de una escritura pública. ¿Ya? El viudo o la viuda
¿ya? El abuelo o la abuela, que tienen la tutela legítima, ellos. Y la tutela legítima es ejercida por el abuelo o la abuela, o demás descendientes, ante la ausencia de una tutela testamentaria o escrita. Si no hubiese ningún familiar que se pueda encargar del niño, ¿ya? Toda la familia no se encuentra, entonces el Estado ejerce la tutela, ¿sí? Ejemplo, el Instituto Nacional de Bienestar Infantil, INABIF, en sus instalaciones, sí, ahí aloja a miles de niños que no tienen familiares, o que sus padres han desaparecido, los han abandonado, etcétera, etcétera, ¿no? Y promueve la adopción, así es, ¿ya? Y la tutela nativa es cuando esa tutela es nombrada por el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un conjunto de personas que están allegadas al niño, ¿no? Quizás pueden ser los vecinos, los amigos, etcétera. Entonces, todos ellos escogen a un tutor que se va a encargar del niño, ¿ya? Hay dos situaciones, ¿no? Una situación de la gente humilde que lo va a asumir pues generalmente un familiar, y cuando ya hay la familia adinerada, ¿no? Y ahí escogen a una persona, ¿no? Que se encargue del cuidado del menor de edad. Ahora, la curatela es otra institución jurídica de amparo de la persona y bienes de un mayor de edad, que tiene como característica la incapacidad de tomar propias decisiones. Se instituye para incapaces mayores de edad, para administrar sus bienes y asuntos determinados en cuanto a la integridad de una persona, quizás así, que sufre alguna alteración mental, ¿no? Por ejemplo, los ancianos en el Perú y en el mundo mayormente presentan la demencia senil, que es el Alzheimer. Entonces ahí ya un curador es contratado y se encarga de ver los bienes y el bienestar de la persona, ¿no? Sí. Bien, hasta ahí alguna pregunta, interrogante. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar al matrimonio, mira. ¿Ves? En el rostro del joven está traumado, perdón, está alegre, contento. La esposa, acá la novia, está también muy bien alegre, ambos, ¿no? Ya se van a unir. Entonces, ¿qué cosa es el matrimonio? Es la unión voluntaria. La unión voluntaria entre un varón y una mujer. Aptos, tienen que demostrar que están aptos para contraerlo. A ver, ejemplo, mayoría de edad, no se pueden casar los menores. Los menores de edad están prohibidos de casarse, salvo algún caso especial, ¿no? Sí, algún caso especial. Deben cumplir todas las formalidades y disposiciones del Código Civil, por ejemplo, voluntario y en las municipalidades nomás. No, los matrimonios en la iglesia no tienen efecto legal, salvo que haya pasado 2 años, ¿no? 2 años, sí. Un segundo, por favor. Acá hay una pregunta. Dicen si los menores de edad pueden casarse con permiso de los padres. ¿Mm? Como repito, el Código Civil prohíbe el casamiento de los menores de edad. Prohíbe, prohíbe. Está prohibido que los menores de edad se casen. Pero, como sabemos, en nuestro país eso no se respeta. Entonces muchos adultos se relacionan con menores de edad, lo que se llama la seducción, ¿no? O algo más grave todavía, la violación. Entonces, muchas niñas o adolescentes son violadas, seducidas, ¿no? Y van a quedar embarazadas. Cuando ellas tienen esa situación, el juez
de menores establece un permiso, se le llama dispensa judicial, dispensa, en la cual ahí autoriza a que esa menor de edad contraiga matrimonio civil, es decir, que vayan a la municipalidad, realicen los trámites y contraigan matrimonio, ¿ya? Ese es el caso especial, el embarazo. Ahora, el objetivo de unirse es hacer vida en común. No se van a casar pues si se van a ir a su casa cada uno, ¿no? No, ellos se casan para vivir en un lugar y han buscado un lugar. Puede ser una casa propia que han comprado, ¿no? Ambos trabajan y han ahorrado y se han comprado su departamento, su casa, ¿no? Puede ser también la casa de la familia. Muchas parejas van a vivir ahí donde vive su mamá, su papá, ¿no? Le dan un espacio, un cuartito y ahí viven con sus demás familiares, ¿no? Sí, porque la problemática de la vivienda en el Perú es gravísima. No hay viviendas que la gente pueda acceder de manera así adecuada, ¿no? O hacen invasiones, tomas de tierra, o compran departamentos costosos, 400, 500 mil soles, para pagar en 20 años y todavía con altos intereses. Porque muchos de estos departamentos los compra el banco a solicitud del cliente y el cliente, una vez que ya le dan la llave del departamento, empieza a pagar mensualmente por 20 años. Al final paga el doble del precio del departamento. Ahora, la palabra matrimonio tiene sinónimos como casamiento, consorcio, justas, nupcias, etc. Ahora, si nos vamos a la etimología, nuevamente viene de palabras latinas como matris, que es madre, y monum, oficio. A ver, en la época romana, como hemos dicho, un patricio contrae matrimonio, este patricio contrae matrimonio con una esclava. ¿Para qué? Para procrear sus hijos, ¿no? Y por si acaso los patricios no practican la monogamia, ellos practican la poligamia. Igual que acá en el Tahuantinsuyo, el Inca practicaba la poligamia, ¿no? En Egipto también, ¿no? Y en Mesopotamia, etcétera, ¿no? Entonces tienen varias esposas. Y las esposas tienen esa función exclusiva: reproducción, atención familiar, doméstica, crianza de los hijos. Así, estrictamente. Los cargos más importantes a nivel religioso, político, militar, los ostenta el varón en una sociedad patriarcal, machista, que es el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? Uno, mira, uno, es la copia certificada de las partidas de nacimiento de ambos. Ambos tienen que ir al lugar donde están los documentos, ¿no? Que es la RENIEC, y ahí solicitar su emisión. Y que del día de la emisión no se pasen determinados meses, ¿no? 3 meses. Si pasan 3 meses, ya ese documento ya no tiene valor. Sí. Entonces, ese es el asunto. Y esto es un negocio, ¿no? 20 soles, 30 soles cada papelito, cuando debería ser emitido pues con un pago simbólico, ¿no? De una impresión, de un sol, así. Pero uno va y recibe pues ahí el documento pagando mucho dinero. También los certificados domiciliarios: ¿dónde vives? ¿Qué tal si se escapa, ¿no? ¿Dónde radica la persona? Ambos tienen que llevar su documento certificando que viven, por lo menos uno de los dos debe vivir en el distrito donde se van a casar. Sí, esa es una norma jurídica del Código Civil. Segundo, certificado médico. Tiene que haber un certificado médico que acredite que hay actitud física de ambos contrayentes. Deben estar en buen estado de salud, no tener enfermedades graves, estar bien. Y eso es bien difícil en el Perú, ¿no? Con un sistema de salud abandonado, las costumbres de comida chatarra,
las personas sufren múltiples enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer, y últimamente el SIDA, y ahora encima el, el COVID-19, ¿no? En esas condiciones, ¿quién se va a casar, ¿no? ¿Quién va a pensar en ese tema, ¿no? Así como han cerrado fábricas, han cerrado negocios, ¿no? Durante casi 6 meses, así también los matrimonios se han anulado, se han prohibido los matrimonios, sí, sobre todo las ceremonias, ¿no? Y lo que ya en distritos muy pitucos, sí, están realizando ceremonias virtuales ya. Así es, ya empezaron ellos, ya empezaron, ¿ya? También debe llevar 2 testigos cada novio, que por lo menos se conozcan por lo menos 3 años de conocimiento. Ahora, a veces los testigos fallan, ¿ah? No llegan, por X motivo, ¿no? No llegan a la ceremonia, entonces, ¿qué hacen los novios que están esperando ya la hora exacta del matrimonio? Simplemente contratan a una persona que está fuera bien cambiadita, le llaman como testigo, pero no la conocen nada. Pero el de afuera ya sabe es su trabajo, pues, ¿no? Lo contratan y firma ahí, ¿no? ¿Quién será? Gracias. Ahí está la pregunta. ¿En qué casos sí pueden casarse los adolescentes? Cuando existe el embarazo. El embarazo puede ser, repito, por violación, seducción o entre menores de edad también. ¿Sí? Ahora que no hay educación sexual en los colegios, ahora que es un tabú hablar de este tema, los menores de edad no conocen los métodos anticonceptivos, más bien lo ven con malos ojos. Dicen, no, eso es cuestión del diablo, ¿no? Eso te va a perjudicar, ¿no? ¿Para qué? Lo mejor es algo natural, natural, así. Y no pueden cuidarse, ¿no? Y ahí es donde se produce el embarazo. Según estadísticas, muchas jovencitas en su primera experiencia sexual quedan embarazadas. En la primera vez que tienen intimidad con un joven o un adulto, ahí se embarazan. ¿Por qué? Porque desconocen las formas de impedir el embarazo, que son los métodos anticonceptivos, ¿no? Lo ven mal eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una influencia familiar, religiosa, ¿no? Sobre ese tema. Y generalmente no se conversa eso, porque muchos sienten vergüenza, se sienten cortos sobre el tema sexual. Es un poco difícil encontrar personas que traten eso con sus hijos, así, en la mesa, sentados. Hijos, estos son los métodos anticonceptivos, tu mamá va a explicar los que utiliza la mujer, yo voy a explicar lo que utilizan los varones, aquí están los ejemplos, acá en la mesa, hemos traído 10 ejemplos para que ustedes conozcan. Y ahí los 4 hijos escuchando, ¿no? Y papá ahí explicando, sacando de la cajita, ¿no? El método anticonceptivo masculino. Así es, como una clase de educación sexual que alguna vez recibimos en la universidad, ¿no? Sí, o si no, la mamá enseñando pues las pastillas al día siguiente, que no es abortiva, sino es bloqueo, trabaja como bloqueo. Y la iglesia, ya sabes que las iglesias se oponen a todos estos métodos, por eso es un tabú, es algo misterioso, ¿no? La gente no habla de esos temas. Voy a hablar cualquier tema, pero el tema sexual es un tema así que mucha gente se avergüenza de tocarlo. Y más aún, el movimiento No te metas con mi hijo tiene la intención de que el tema sexual jamás sea tocado en los colegios, academias, universidades. Han amenazado a los profesores de que si tocan ese tema, hablándole a los hijos sobre la vida sexual, ¿no? El tema sexual, sobre todo los métodos anticonceptivos, van a tener pues que tomar medidas hasta legales contra los profesores. Por eso, cuando vas a un colegio nacional, ni siquiera el curso de educación cívica trata este tema.
sí, es muy peligroso explicar estos temas en el colegio. Te pueden acusar, te pueden demandar los padres de familia que están en sectas religiosas como evangélicas, ¿no? Como ultracatólicos, ¿no? Sí, ellos pueden ver, ¿no? Que dice, llevas al cuaderno a la casa, 10 métodos anticonceptivos, tarea, ¿no? A ver, dibujar, comprar uno para que vea cómo es. Uy, hay una queja a la dirección, que se ha creído el profesor, que es un tema familiar, eso no debe tratarlo, está prohibido. Y pide una sanción a ese profesor. Y la familia dice que lo va a tratar, nunca lo trata, jamás lo toca. Porque, bueno, ya sabes que les han inculcado pues un temor, ¿no? Un rechazo al tema sexual, ¿no? Como si fuera algo así sucio, algo prohibido, algo así, así algo que no debe ser tocado, ¿no? Sí, porque hasta le dicen la vergüenza. ¿Cuál es tu vergüenza? Ah, están hablando de los órganos genitales. Esa parte sucia, pues, esa parte pecaminosa, esa parte lujuriosa, ¿no? Algunos ni hablan ni saben sus partes, ¿no? Por ejemplo, en una clase de biología, en la clase de anatomía de órganos sexuales, ahí el profesor de las academias, es el profesor de la academia, ese sí hace un dibujo en la pizarra grande, hasta en 3D, del órgano masculino y órgano femenino, ¿no? Y ahí le empieza a poner unos nombres que uno se queda así estupefacto, ¿no? Sorprendido, porque uno ha escuchado en la casa nombres como, por ejemplo, algo de mariposa, ¿no? Algo de, bueno, así, nombres medio raros, ¿no? A ver, hablan de insectos, hablan de algunas aves, ¿no? Así, pero nunca utilizan el nombre verdadero. Jamás utilizan el nombre verdadero de el órgano masculino y órgano femenino. Y si no saben o no están acostumbrados a usar esa palabra, menos sabrán las partes del órgano, de estos órganos de reproducción. ¿Eh? Que son pues, uy, ahí una vez vi uno de esos dibujos, habían como 10 15 palabras novedosísimas, ¿no? Y que mucha gente lo ve como algo sucio, algo prohibido, algo así pecaminoso, ¿no? Ese es el discurso religioso en el Perú. En Perú es fuerte ese tema, fuerte, fuerte. No voy a entrar en ese tema porque no es tema de la clase, pero sí lo tengo que comentar y tengo que señalar que hay ese problema nacional. Entonces, producto del desconocimiento, rechazo de los métodos anticonceptivos, miles de menores de edad quedan embarazadas. Según estudios sobre este tema, en el Perú, muchos menores de edad están iniciando su vida íntima de diferente modo. Puede ser con sus propios, con su propia generación, puede ser con familiares, adultos, puede ser con extraños. Eh, Entonces, cuando hay el caso especial que vemos acá en pantalla, entonces el juez da una dispensa judicial al menor de edad, 16 años. Así, puede ser el varón, ¿ya? O puede ser mujer, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un menor de edad que haya embarazado a una mayor de edad, ¿no? Un jovencito de 16 años puede embarazar a una chica de 18 años, 19 años. Entonces, si las familias, cuando ven un embarazo, lo primero que piensa la familia es el matrimonio, lo primero que piensan es eso. ¿Sí? No piensan en la pastilla al día siguiente, no piensan en ese tipo de cosas, sino de frente se van allá. Como estás embarazada, ahora tienes que casarte. Lo cual, pues, en muchos casos arruina la vida de la persona. Porque los menores de edad todavía están en formación, ¿no? Están en formación, están creciendo, y es riesgoso que ellos experimenten ese tema del embarazo todavía. Acá en Perú es
bastantes, muchos casos. Acá en el Agustino ha habido un caso de una menor de edad que había dado a luz y 13 años, creo, 13 años tenía ella. Y como ella es muy pobre, no tiene trabajo, ¿quién será el papá? Etcétera. No sabemos, ¿no? Pero ella decide abandonar a su hijo ahí en los servicios higiénicos. Y así se da a nivel nacional. Mira, si acá en Lima pasa eso, ¿cómo será en provincias? ¿Mm? Ahí donde la justicia no llega, la ley es algo desconocido, ¿no? También dispensa por parentesco de consanguinidad en tercer grado. Profe, ¿a qué te refieres? El tío y la sobrina, la tía y el sobrino. Sí, a veces se da esta figura donde los familiares pues se relacionan hasta físicamente, ¿no? Y tiene que haber una dispensa judicial para que ellos contraigan matrimonio porque también está prohibido. No se pueden casar tíos y sobrinos, o tías y sobrinos, o tío y sobrinas, ¿no? Pero ¿qué nos facilita este matrimonio? Que haya el embarazo, ¿no? Si hay embarazo, ahí sí se produce el matrimonio. ¿Ya? También, si una viuda quiere casarse, debe llevar una copia certificada de la partida de defunción del cónyuge, sí, de una partida de defunción, ¿ya? ¿No? La sentencia de divorcio, ¿ya? Ahora, en el caso de la viuda, también debe llevar una constancia de que ella no está embarazada. Como ha estado con su marido y su marido ha muerto hace 2, 3 meses, ella puede estar embarazada. Entonces, cuando se va a casar, tiene que llevar esa prueba de embarazo, ¿no? O, en todo caso, tiene que esperar, pues, más o menos 180 días para ver si ella está embarazada o no está embarazada. Del día en que murió su esposo, son 6 meses que debe esperar. Si es que no presenta la prueba de embarazo, si es que no presenta, tiene que esperarse 6 meses. ¿Ya? Así es. También la sentencia de divorcio para casarse de nuevo o la invalidación del matrimonio anterior. ¿Sí? Esos son los documentos especiales en casos especiales. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los esponsales? Los esponsales son generalmente aquellas personas que estamos viendo en pantalla que se han prometido matrimonio, ellos dos. Así es, ¿ya? El joven y la jovencita, ¿no? En este caso, pues ya calculando la edad, ¿no? Ellos deben tener algo de 25 años promedio. Y muchos a esa edad ya se consideran que están en capacidad de unir familias porque tienen pues ya su desarrollo psicológico normal, ¿no? Tienen su estabilidad económica, ambos trabajan, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces viene la palabra espondere. ¿Qué significa espondere? Prometer, ¿ya? Son los novios, ¿ya? Y, bueno, antiguamente esto del noviazgo era por secuestro, ¿no? Antiguamente, ¿sí? El varón secuestraba a la mujer y, y así se producía la unión de ambos, ¿no? Entonces, ahora no, ahora ya es de palabra, ¿no? De mutuo acuerdo, ¿no? Se reúnen los dos, ¿no? Tienen cierta, no diría su relación de enamoramiento, y luego viene la etapa de noviazgo, para dar paso al matrimonio, ¿ya? Listo. Ahora, la patria potestad se refiere a aquella autoridad que ejercen los padres sobre los hijos. Eso está respaldado en el Código Civil y la Constitución Política del Perú, siempre y cuando él sea menor de edad, siempre y cuando. O en todo caso, sea mayor de edad y esté estudiando, todavía papá, mamá ejercen sobre él la patria potestad. 18, 20, 22 años. Algunos prolongan mucho su dependencia familiar. A veces hay adultos que tienen 30 años y están viviendo con sus padres. Y le piden permiso al papá, ¿no? Papá, voy a ir a una fiesta, voy a regresar a la 1 de la mañana, no me cierres la puerta con candado,
¿no? Y sí, el papá le decía, hijito, pero ya tienes 30 años, ya es tiempo, ¿no? De que ya te independices, tienes tu espacio propio, tu familia. Algunos casos especiales nunca abandonan la casa, nunca dejan a sus padres, se quedan con ellos y sacrifican su vida familiar. No, no tienen hijos, no tienen pareja. Son casos especiales que mucha gente ya les ha bautizado con nombres muy peculiares, ¿no? Sí, en la jerga familiar. Ahora, ¿qué implica la patria potestad? Que así como tienes derechos sobre los hijos, tienes deberes también con ellos, ¿sí? Con las personas y el patrimonio de los menores de edad. ¿Cuál es el deber fundamental? Proveerles de alimentos. El niño no puede crecer, pues, desnutrido, mal alimentado, anémico, etcétera, etcétera. En el Perú eso no se cumple porque la mayoría de padres de familia tienen trabajos precarios, ¿no? Donde hay salarios miserables, hay muchos están despedidos, algunos sobreviven vendiendo caramelos, sobreviven limpiando luna de los carros, pidiendo limosna para sus hijos. Entonces el alimento es mínimo, mínimo, para que no se mueran simplemente. Entonces los niños lo vas a ver ahí desnutridos, mal alimentados, anémicos y con múltiples enfermedades, ¿ya? Entonces es un deber del padre proveer esos alimentos, igual la educación de los hijos. Es obligatorio. Cuando los padres se niegan a educar a sus hijos, el Estado interviene. El Estado interviene hasta pueden perder la patria potestad del hijo. Y el Estado se puede encargar de, así como hay esos albergues, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, yo conozco uno aquí en la zona de Comas, ahí conozco un parque inmenso, ahí casi la tercera parte del parque es un edificio, y ahí viven menores de edad, bastante menores de edad, ¿no? Y en el Rímac hay otro también, y así, en el centro de Lima también hay otro, y así, en diferentes partes del Perú hay edificios donde se alojan a los menores de edad que han tenido diversas dificultades, situaciones especiales, ¿ya? También los padres deben proteger al menor de todos los peligros que existan, ¿no? Por ejemplo, hay peligros entre los propios niños. Hay niños muy agresivos, niños muy, violentos. Entonces los padres tienen que estar atentos a eso. No pueden permitir de que ese niño violento agreda a su hijo. Tienen que tomar mecanismos, pedir ayuda psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? O también agresión en la calle, ¿no? De otros extraños, ¿no? Que les pueden robar, o pueden hacer algún daño, lo pueden secuestrar. Acá en el Perú tenemos ese problema de muchos niños secuestrados, sobre todo niñas. Y si son niñas, ya sabemos que ese secuestro se va para la trata de personas, ¿no? Que es la prostitución, la drogadicción. Entonces los padres tienen que estar vigilantes frente a cualquier muestra de peligro contra los hijos, ¿ya? Sí, también existen los vendedores de droga que a esa edad de adolescente ahí les inculcan la droga, les regalan para ejercer en ellos dependencia de estos productos eh, del narcotráfico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos legales del matrimonio? Uno, primero, que el matrimonio debe estar inscrito en el registro civil, que está en la Municipalidad de Lima o en la municipalidad de cada distrito o provincia, ¿no? Y esto está conectado a la RENIEC, ¿sí? Ahí está, mira, este es el documento que te muestro, está en pantalla. Este es la condena, perdón, este es el acta de matrimonio, así es, ese es el nombre, ¿ya? Sí, este es el libro de actas de matrimonio, es la prueba plena para hacer cualquier reclamo. Cualquier reclamo de uno de ellos se tiene que hacer con este documento. Algún beneficio o derecho que derivan del acto matrimonio. O sea, contraer matrimonio no solamente es unir a las personas, sino que tiene que ver con el patrimonio. ¿De qué estamos hablando? De las casas, las propiedades de ambos, los electrodomésticos, los automóviles que han adquirido, ¿no? Si es que existen estos bienes, o también
cualquier otro objeto que hayan adquirido en pareja. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Cuando se da el juicio, porque sí, tiene que haber un juicio, porque a veces no llegan a un acuerdo. Si hay un acuerdo y eso es certificado, entonces no hay ni un problema. Porque siempre los divorcios, las separaciones se dan en juicio. Entonces, el matrimonio, así celebrado con todos estos requisitos, genera deberes y derechos. Sí, sí, sí. Sí, a ver, relaciones de orden personal o existencial. ¿Cuál es el deber y derecho de la pareja? Ujú. Que no es económico, de ellos, de todas las personas acá, de él y de ella, ¿no? Que es una familia de los del lago Titicaca, la familia Uro. Ujú. Así es. Uno, se establece parentesco por afinidad. O sea, el varón, por ejemplo, él va a tener las mismas características que ella en la familia del esposo, ¿no? Él, ¿no? Por eso algunos esposos a sus suegras, ¿cómo le dicen? Mamá, a suegro le dicen papá, a los cuñados hermanos, ¿sí? Así es una relación por afinidad. Los deberes de los esposos o esposas son, uno, asistencia y fidelidad. Ese es uno de los principales, ¿no? Por ejemplo, si el esposo no tiene trabajo, el esposo tiene que cubrir los gastos y siempre pensar en ella y estar con ella exclusivamente. No puede estar con otras personas, ¿no? Otras mujeres, eso está, no es adecuado. Siguiente, el deber de vivir juntos en el lugar donde ellos hayan decidido. Por ejemplo, en el lago Titicaca, al centro del lago Titicaca, encima de millones de plantas que son totoras, las familias construyen sus casas de esta manera, mira. ¿Sí? Unas casas hechas con totora. Otros lo hacen de cemento, otros lo hacen de madera, otros lo hacen de, bueno, diferente plástico, etc. Entonces, la monogamia es el sistema matrimonial amparado por las leyes peruanas. La poligamia no tiene respaldo por las leyes, pero sí lo practican en algunos lugares. En algunos lugares, siguiendo enseñanzas de libros antiguos del esclavismo, donde se escribía de que la poligamia es algo normal, ¿no? A través de la vida de los personajes, por ejemplo, Abraham tiene varias esposas, su esposa Sara y una cantidad de mujeres que son sus esclavas, ¿no? Y ahí está bien relatado en la Biblia. También el caso de Moisés, Samuel, David, Saúl. Pero el caso campeón de campeones es Salomón, casi 1000 esposas. Ya, eso también está ahí explicadito en la Biblia. De ahí es un libro que sirve para, aparte para tener fe, sirve para conocer la historia del pueblo hebreo. Ahí está bien explicado. ¿Eh? Y aquí está, mira, relaciones de orden patrimonial o económico, el régimen patrimonial, que es la unidad económica familiar. ¿Ya? Vamos a ver acá la sociedad de gananciales. Gananciales significa que en este régimen existen bienes propios, obtenidos antes del matrimonio, y bienes comunes, la casa, los préstamos, ¿no? Este régimen es tácito. Este régimen no se hace explícito. Ni bien no se casa, ¿no? Lleva a cabo los trámites, inmediatamente entra en sociedades gananciales. En cambio, el otro caso es separación de patrimonios, donde cada cónyuge conserva la plena propiedad, administración y disposición de sus bienes, desde antes del matrimonio, durante el matrimonio y hasta fuera del matrimonio. O sea, cuando termina el matrimonio, ambos siguen con sus propiedades. ¿Por qué? Porque han firmado un contrato que se llama separación de patrimonios. Y este contrato está inscrito en los registros públicos. El derecho hereditario se refiere a que todo la masa hereditaria de todos los bienes del patrimonio van a pasar a los parientes, sobre todo si muere el papá o la mamá y hay propiedades, los herederos forzosos son el cónyuge sobreviviente, que es la viuda o viudo, y los hijos.
Y si no hubiera estos, ya pues ahí están los ascendientes o descendientes, ¿no? Los ascendientes son los abuelos, los descendientes son los nietos. Si hay nietos, ellos se van a hacer cargo de la propiedad, de la riqueza que han dejado. Y si no hay, ya ahí entra el Estado ya. ¿Ya? A ver, no pueden contraer matrimonio. Uno, los menores de edad, salvo por motivos graves que se embarazo y con una dispensa judicial. O sea, no funciona el permiso de papá, mamá. El juez, el alcalde o la municipalidad no va a aceptar eso, que papá está de acuerdo, mamá también. No, no, tiene que haber un documento legal que establece, emite el juez. Segundo, los que tuvieran enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia a los hijos, o vicio que constituya peligro para la prole, ¿no? Por ejemplo, el SIDA, la leucemia. Estas personas no pueden contraer matrimonio civil. ¿Pueden casarse? ¿Pueden unirse con su pareja? Sí. Pero ir a la municipalidad y firmar un documento está prohibido. Los que padecieran crónicamente enfermedad mental, ¿no? Los que son graves en enfermedad mental. Y también los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos, que no pudieran expresar su voluntad indubitablemente, o sea, sin dejar dudas de que ellos están de acuerdo en casarse. Los casados tampoco pueden casarse, ¿no? O sea, finalmente estaríamos hablando de los que no pueden contraer matrimonio entre sí. ¿Quiénes son? Los consanguíneos en línea recta, jamás se pueden casar, los descendientes y ascendientes. Los consanguíneos en línea colateral, dentro del segundo y tercer grado. ¿Quiénes son? Está prohibido casarse entre hermanos, tío y sobrina o tía y sobrino, salvo motivo grave. ¿Cuál es el motivo grave? Es el embarazo. Los afines en el segundo grado en línea colateral, es decir, no se pueden casar entre cuñados. El yerno y la suegra, la nuera y el suegro no se pueden casar, está prohibido. ¿Ya? Cuando el matrimonio se disuelve por divorcio y el cónyuge vive. Ahora, si el cónyuge muere, ahí sí se permite que el sobreviviente, el viudo, se case con la cuñada o hasta puede casarse con la suegra, si es que hay esas condiciones, ¿no? También el adoptante y el adoptado jamás pueden casarse, está prohibido. El raptor con la raptada, tampoco, si es que existe método de violencia. Si es que todo está en tranquilidad, ellos no hay problema y se casan, ¿ya? Sí. Formas de matrimonio son la unión de derecho, que es la que se realiza en la alcaldía y es respaldada por el Código Civil, y la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho, esta se establece también se le llama concubinato, que es la convivencia, el amancebamiento, el matrimonio aparente, ¿sí? También el matrimonio religioso es en la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, o la iglesia musulmana, judía, ¿no? Budista. Entonces, ahí tenemos, se reclama el derecho a regular el matrimonio y considerarlo, sí. Antes, en el Código Civil de 1852, solo era válido el matrimonio religioso. Ya después, ¿no? Ya se aprueba de que sea el matrimonio civil. Y el Servinacuy es un matrimonio alto andino, que viene de dos, el servicio y Nacuy, que es una prueba, ¿no? O sea que el Servinacuy es una prueba matrimonial. Si todo va bien, se quedan juntos. Si va a problemas, se separan. Y no hay, hasta que la muerte nos separe, eso no existe en el mundo andino. Invalidez de matrimonio. Uno es la nulidad y otro es la anulabilidad. ¿Cuándo es matrimonio nulo? Cuando carecen requisitos formales y viola impedimentos absolutos de la ley. No se pueden subsanar, no se pueden arreglar, porque está prohibido, está prohibido. Entonces, la nulidad es la que invalida el matrimonio. ¿Quién lo solicita? Lo solicitan los que tengan interés moral y económico. Pueden ser el cónyuge mismo, los hijos, ¿no? El Ministerio Público o el juez de oficio. ¿Qué matrimonio es anulable?
¿Cuándo es matrimonio anulable? Cuando el matrimonio que está mal hecho, que está mal realizado, y puede ser convalidado, puede ser solucionado, ¿ya? Sí. Afecta el interés de ambos, entonces solo los pide el anular él o ella, sin nada más. A ver, clases de nulidad. ¿Cuándo se declara nulo un matrimonio? Cuando se casa una persona con enfermedad mental. Los discapacitados que no pudieran expresar su voluntad. Los casados también es nulo. Es nulo cuando se casan afines en línea recta. Eso es inmediatamente es nulo. Entre cuñados, la ley no apaña la infidelidad. Entre hermanos, entre sobrino y tía, viceversa. Los condenados por homicidio no pueden casarse por omisión de requisitos de conducta formal ante el funcionario incompetente, o sea, un funcionario que comete errores a la hora de, por ejemplo, no firma en el lugar adecuado, no coloca la huella digital, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es anulabilidad? Cuando se casa un menor de edad y no tiene los documentos adecuados, se puede pedir que se anule porque el menor de edad está viviendo con un adulto que le genera muchos problemas. Cuando hay enfermedad crónica o vicio, cuando se casan raptor y raptada en estado de violencia, se anula el matrimonio. Cuando la persona sufre de amnesia, embriaguez, es un alcohólico y se casan, también se anula el matrimonio. Y quienes contraen por error, ¿no? Por error en el trámite del matrimonio, contraído bajo amenaza, sí, así como una pistola, con un revólver, amenazándolo de muerte, cásate con tal persona, ya eso también se puede anular. Por impotencia coendi. ¿Cuándo es impotencia coendi? Cuando hay la imposibilidad de consumar el acto sexual, que es el coito, ¿ya? O sea, cuando el varón o la mujer no pueden terminar el acto sexual y eso es continuo, uno de ellos puede pedir la anulabilidad del matrimonio. Uh-huh. Pero no se confunda, es diferente al otro que es la impotencia generendi. Este sí, ellos consuman su acto sexual, pero no pueden concebir, o sea, no hay fertilidad, ¿no? También es anulable el matrimonio de quien de buena fe lo contrae ante funcionario incompetente, ¿no? Que no registra los documentos en su orden, no pone las firmas, no pone los... Ahora, la separación y el divorcio están regulados en el libro 3, título 4 del Código Civil del año 84. La separación de cuerpos, ahí empieza el problema. Es el decaimiento, relajamiento, debilitamiento del vínculo matrimonial. Suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial. Desde el momento que uno de los dos abandona la casa, entonces ya el régimen patrimonial está ya debilitándose, ¿no? Sí, ya la sociedad gananciales también desaparece, pero queda el vínculo familiar, matrimonial. Las causas de separación de cuerpos, según el Código Civil, son el adulterio, 1, 2, la violencia física o psicológica, que el juez establecerá, ¿no? El atentado grave contra la vida del cónyuge, la injuria grave, la sevicia, la conducta deshonrosa, etcétera. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años, sí, ya es causa de separación de cuerpos. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida, el uso habitual e injustificado de drogas, alucinógenos, la toxicomanía, ¿no? O la enfermedad venérea contraída después del matrimonio, ¿sí? También la enfermedad mental, ¿no? O alguna enfermedad contagiosa también es causal de separación. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. O sea, te casas normalmente, ese es el machito, el varoncito, ella es la, ¿no?, la mujer, etcétera. Pero después de un año de convivencia, uno se declara gay, no en un caso. El otro caso se declara lesbiana. Entonces, ya eso también es causal de separación de cuerpos. La condena por delito doloso, una estafa. Esa persona, el marido, es estafador
es experto en fraudes, también se da la separación de cuerpos. Y también de mutuo acuerdo, ¿no? Separación convencional, después de transcurridos 2 años, se pueden separar los esposos. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Es con las mismas causas de la separación de cuerpos que hemos explicado, se da el divorcio. ¿Sí? Son del 1 al 10. Hemos explicado 10 causas ahorita. Y lo mismo es el divorcio. Pero todo se da frente al juez. ¿Ya? Sí. Bien, ya el tiempo nos ha ganado. Entonces tenemos que marcar nuestras preguntas, ¿ya? Abran sus archivos, ¿sí? Abran sus archivos y vamos a trabajar esas preguntas. Sí. Voy a leer para que ustedes me vayan pasando las claves, ¿ya? Sí. La primera pregunta dice así. José Carlos, después de escuchar su clase de educación cívica, puede analizar un caso de una pareja dentro del tema matrimonial. José y María son primos hermanos. Además son sordos y mudos, pero saben expresar su voluntad de manera indubitable. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, estoy leyendo el chat. Ajá, muy bien, aquí hay una clave. Muy bien. Ajá, uno ya me manda la clave. Uh-huh. Uh-huh. Pero si son primos hermanos, ¿no? Y sordomudos. Pero el sordomudo puede hablar también. Puede hablar, perdón, el sordomudo puede expresar su voluntad de casarse, ¿no? Recuerda que la prohibición para casarse está entre los tíos y sobrinos. Está en los tíos y sobrinos. Los hermanos están prohibidos. No aparece la figura del primo hermano en el Código Civil. Claro que la familia está en contra, ¿no? Pero hay muchos casos donde se contrae el matrimonio ambos. Los sordomudos, si pueden explicarlo, como dice la pregunta, entonces es la clave C, casa, marca casa. 2. Para contraer matrimonio civil, los menores solicitarían dispensa judicial. Los varones y las mujeres, a partir de que edad, es la misma edad los dos. 16 años, marca. 16 años. Letra D. 2, letra D. 3. Según el Código Civil de 1984, cuando una pareja contrae matrimonio, sus bienes presentan una figura jurídica que es tácito, ¿no? Lo que no es tácito es la separación patrimonial. Ahí la pareja antes de casarse tiene que ir a firmar un contrato que dice separación de patrimonios. En cambio, si nadie dice nada al respecto, la figura que aparece donde los bienes son de los dos dentro del matrimonio es la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, ¿ya? Sí. Ahora mira, tienen que pasar 2 años para que esto funcione, ya sea convivencia, ya sea matrimonio civil, servinácui, matrimonio religioso. Cuando pasan, bueno, con el matrimonio civil es desde el momento en que firman el documento. Así es. Ese día o esos días compran su refrigeradora, compran su carro, compran su casita, qué sé yo, ¿no? A partir de ese día, los bienes son de ambos. Profesor, y si ella no trabaja, y si él trabaja, entonces pueden ser dueños de todas las cosas, sí, porque según el aspecto jurídico, ella sí está trabajando, ella sí está aportando ahí en la casa. Entonces ella aporta con su trabajo doméstico, ¿no? En la cocina, en los quehaceres domésticos. Ese es un tipo de trabajo, ese es su aporte económico. El esposo no trabaja en la casa, él trabaja en una empresa. Entonces, ¿qué hace en la empresa? Ahí realiza unas funciones, por lo cual le paga un salario. Entonces, la mujer en la casa no recibe salario. Entonces, la ley considera de que su trabajo doméstico es un aporte económico que se suma al aporte monetario del esposo y con eso pueden comprar sus bienes. Por eso, eh, eh, las cosas, todas las propiedades y bienes de ambos son de los dos, son de los dos. Y cuando se produce un divorcio, el juez determina pues la división mitad mitad de los bienes en ambos casos.
Siguiente, es la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos menores de edad, creando deberes y derechos entre ambas partes. Eso se llama la patria potestad. Letra D. 5. Es el régimen de gobierno establecido para las personas mayores de edad, pero que están en estado de incapacidad y privada de sus derechos civiles. Sí, eso se llama la curatela, la letra B. Marca lo correcto respecto a la separación de cuerpos. 1. ¿Subsisten las sociedades gananciales? Falso. ¿Pone fin al parentesco por afinidad? Verdadero. ¿Subsiste el vínculo matrimonial? Verdadero. Letra D. B y C son verdaderos. 7. Señale cuál no es una causal para interponer una demanda de divorcio. Todos menos la letra D. La condena por delito culposo no existe, es delito doloso. Doloso, esta palabra está mal, no es culposo. No hay un delito por culpa, ¿no? Hay un delito por estafa, por dolo. El dolo es el engaño, ¿no? Planificado hacia otra persona, ¿no? 8. O siguiente, si una persona fallece sin dejar testamento, entonces, ¿qué sucede? Si no hay testamento, si no hay documento, se pasa a una figura jurídica llamada la sucesión intestada, que lo organiza generalmente el notario con abogados especializados, ¿no? Empiezan a verificar quiénes son los herederos forzosos, que son los hijos, obviamente, y la esposa, ¿no? Los sobrevivientes, y averiguan si hay otros herederos en algún lugar del país, ¿no? Se hace una investigación breve, no más rápida. Y luego ya de constatar que son los únicos herederos, ellos, ¿no?, emiten los documentos respectivos para que hereden esas propiedades o esas riquezas. La patria potestad se acaba, o sea, los padres pierden la protección del hijo, o sea, ya no pueden estar con ellos, cuando actúan irregularmente, cometiendo un delito que es inducir a los hijos a la mendicidad. La letra C. ¿Ya? Siguiente, en este régimen patrimonial puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. O sea, bienes de cada uno y bienes del conjunto. Eso se llama la sociedad de gananciales, la letra C. El padrastro o madrastra con hijastro son parientes por afinidad en línea recta. Letra A. Julia, indignada, comprueba que su cónyuge es homosexual. Entonces, dicho matrimonio es anulable. Anulable, sí, porque ella se había casado pues con un varón, ahora él dice que también es una mujer. Entonces ahí ella puede solicitar a la anulación de su matrimonio por esta causa legal. Está registrado en el Código Civil. Muy bien, si hubiese alguna pregunta, alguna interrogante, gracias a los que han participado. A ver. Sí. A ver, voy a revisar acá. Hay una observación de un compañero. Ya. Así. La pregunta 8 voy a observarla, ¿ya? La pregunta 8 voy a observarla, voy a revisarla. Gracias a la sugerencia de un compañero. Esta pregunta queda en observación, la estoy subrayando acá para revisarla con detenimiento, porque aquí sí, parece que falta una clave. Ya, la pregunta 8. Otra observación, a ver. Sí, muy bien, gracias Ángel por la observación. Bien, ya todos han dado sus claves, todos han marcado sus claves, entonces ahí vamos a detener la clase. Agradezco su atención y me despido hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.